para resta. Entonces, vean. Bueno, entonces, vamos a trabajar. Vean. Para darles una idea por qué es importante el método analítico, en este sentido, pues, ustedes se recordarán que en el método gráfico, pues, hacemos los vectores. Voy a hacer acá una pequeña gráfica. Dependiendo de que, pues, este fuera un vector y luego tuviéramos otro que se uniría ahí y tuviéramos otro, por ejemplo, que fuera de esta forma. Que fueran esos tres vectores. ¿Sí? Entonces, la resultante, o sea, el resultado de esa suma de vectores sería la distancia que hay desde el primer vector hasta el último vector. O sea, que sería esa línea en azul. Y para determinar el valor, pues ya sería de acuerdo a nuestra escala, ¿verdad? Y también también utilizando nuestros instrumentos de medición, ¿verdad? La regla. Colocaríamos ahí la regla y mediríamos cuánto. Ahora, el problema del método gráfico es que es inexacto. El resultado que vamos a obtener depende de con qué exactitud hacemos la gráfica. Si no sabemos utilizar bien los instrumentos de medición, puede ser de que, para empezar, haga la gráfica incorrecta. Y si hago la gráfica correcta, puede ser que tenga variaciones en el ángulo, en la longitud que va a tener la resultante, por la diferencia que tienen esos elementos. Les decía, pues, de que entonces la exactitud de nuestro resultado en el método gráfico depende de cómo gráfica, ¿verdad? Entonces, para evitar ese error en cuestión a cómo vamos a graficar, se utiliza el método analítico. Y para utilizar el método analítico, nosotros nos basamos en las componentes rectangulares. Entonces, voy a borrar acá y voy a explicar qué son las componentes rectangulares. Bueno, para esto, pues voy a trazar ahí un plano, ¿sí? Entonces, ahí está nuestro plano. Si aquí grafico mi vector, digamos de que mi vector tiene esta forma, ¿sí? Entonces, ese vector tiene dos proyecciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos proyecciones? Esto quiere decir de que, miren, se refleja hacia el eje X y también se refleja hacia el eje Y. Entonces, si este es mi vector A, entonces yo tengo componentes del vector, que sería la que aparece en la línea horizontal, sería AX, ¿verdad? El vector A sobre la línea X, y el que está en la línea vertical, que si se dan cuenta, esta línea punteada verde es lo mismo que lo que está acá. Esta sería la línea vertical en Y, ¿verdad? Entonces, estas son las dos componentes de un vector, A y Y. Evidentemente, pues, en este vector vamos a tener ángulo, ¿sí? Vamos a tener un ángulo. Y para calcular las componentes, vamos a utilizar unas ecuaciones. Entonces, para la componente en X, ¿sí? En X va a ser así. La magnitud del vector A, y vamos a utilizar las funciones trigonométricas por el coseno del ángulo. Y Y, la componente en Y va a ser igual. La magnitud del vector A, pero esta es por el seno del ángulo. Estas funciones las trabajamos nosotros con la calculadora.
Pues ahí. Esas son entonces lo que vamos a usar. Y esto lo tienen que anotar ustedes, ¿verdad? Anótenla porque esto nos va a servir de aquí adelante para calcular las componentes de los vectores. Esto es muy importante. Ahora, si se dan cuenta, pues la magnitud del vector siempre va a ser la magnitud del vector. O sea, si el vector tiene un valor de 7 metros, 18 kilómetros, eso graficado hacia donde sea, sigue siendo la misma cantidad. Eso no cambia. Pero el ángulo sí tiene un valor de referencia. Y ahora voy a colocar Víctor. El ángulo siempre debe de estar medido respecto al eje X, ¿ya? Con la horizontal. Entonces, así visto de esa manera, tiene que estar ahí hacia abajo. Miren, si mi vector estuviera acá, entonces el ángulo tiene que estar en esta parte. Si mi vector estuviera en este cuadrante, mi ángulo tendría que estar ubicado acá, en esa parte. Y si estuviera en esta, tendría que estar el ángulo en esta parte, ¿eh? Siempre medido respecto al eje X. Eso es algo muy importante, ¿sí? Ahora, estas componentes tienen sin. Entonces vamos a colocar aquí. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ahora vamos con los signos de las componentes. Bueno, y los signos de las componentes, pues no son nada más que los signos del plano cartesiano. Entonces, miren, este es mi plano cartesiano. Acá es X positivo, acá es negativo, acá es positivo y acá es negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Miren, si mi vector está acá, ¿cómo van a ser sus componentes? ¿Sí? Miren, la componente en Y sería ¿qué? Positiva. ¿Sí? Y la componente en X también sería positiva. Eso es en el cuadrante 1. En el cuadrante 2, X va a ser negativa y Y va a ser positiva. En el cuadrante 3, ambas van a ser negativas. Y en el cuadrante 4, Y es negativa y X es positiva. El fin de semana no creo. Entonces, vamos a hacer aquí, entonces, miren, el resumen de las componentes. Entonces, vamos a decir, lo vamos a hacer en una tablita para que ustedes lo tengan. Y esa tablita también es importante, ¿verdad? Los signos de las componentes. Entonces, esta va a ser la componente en X, esta va a ser la componente en Y. Si el vector está ubicado en el cuadrante 1, entonces X es positiva y Y es positiva. Si el vector está ubicado en el cuadrante 2, entonces X es negativa y Y es positiva. Esto es según lo que estamos viendo aquí. Miren cómo es cada una de esas partes de la recta.
Si el vector está en el cuadrante 3, entonces X es negativa y Y también es negativa. Y si mi vector está en el cuadrante 4, X es positiva y Y es negativa. Esos son los signos. Y esto es muy importante, ¿verdad? Recuerden, ustedes deben de tener dos cosas en mente. Que estas son las ecuaciones que se utilizan para calcular la componente. La componente en X es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Ahora, el ángulo debe de estar medido respecto a X. Si el ángulo está medido respecto a X, entonces el vector se puede ubicar en las cuatro diferentes componentes. Puede estar en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. De acuerdo a eso, las componentes pueden ser positivas o negativas. Y eso es por los signos del plano cartesiano. Y aquí está nuestra tablita que resume esa información. En el primero son positivo y positivo, en el segundo negativo y positivo, en el tercero negativo y negativo, y en el último positivo y negativo. Entonces, esta es la información inicial. Bueno, entonces vamos a trabajar en este momento sobre... entonces vamos a trabajar en este momento con las componentes. ¿Me confirman, por favor, si ya copiaron para entonces poder avanzar? Ya, profe. Muy bien. Entonces vamos a resolver ahorita ejemplos de cómo calcular las componentes. Para esto yo necesito que ustedes tengan calculadora científica, ¿sí? Es necesario que tengan calculadora científica para esto. Entonces aquí es cálculo de componentes. Entonces miren, lo voy a hacer así. Se lo voy a dar de forma gráfica. Entonces, ahí tengo mi plano cartesiano y voy a graficar. Tengo este. Vamos a marcar uno más por acá. No en este. Y otro. Vamos a colocarle sus nombres. Entonces, este va a ser A, este va a ser B, C y D. Bueno. Bueno, aquí hay alguien que dice, mire, que no tiene calculadora. Si usted no tiene calculadora, pero tiene teléfono, puede utilizar su teléfono como calculadora científica, ¿sí? La calculadora normal que aparece en el teléfono no es científica, pero ustedes pueden descargar una. Yo normalmente recomiendo dos calculadoras que yo he utilizado. Una que se llama MATLAB. Esa es una, MATLAB. Y la otra, que si no estoy mal, comienza con científica, pero les voy a confirmar. La otra, en este momento no la encuentro, pero tal vez voy a tomarle captura a la que es y se las comparto para que ustedes la puedan descargar, los que no tienen. Vamos a trabajar. Vamos a decir que este vector tiene un ángulo de
de 50 grados. Vamos a decir que este tiene uno de 30. Este le vamos a colocar acá y tiene 18 grados. Y este le vamos a colocar en este, vamos a colocarle 72 grados. Muy bien. Entonces, no hemos colocado magnitudes. Vamos a escribirle acá que A tiene una magnitud de 20 metros, que B tiene una magnitud de 15 centímetros, que C tiene una magnitud de 8 kilómetros, y vamos a colocarle que D es magnitud de 125 kilómetros por hora, hablando de una velocidad. Y entonces, con esto nosotros vamos a calcular componentes. Es muy importante. Vamos a iniciar con el vector A. Entonces digo, miren, A. Ya dijimos de que su magnitud es 20. ¿Sí? ¿Y su ángulo cuál es? 50. 50. Bueno, el ángulo es 50 grados. Bueno, entonces vamos a... Entonces tenemos aquí, miren, la componente en X y la componente en Y. Va el nombre del vector, ¿sí? Y le agregamos la letra de la componente en X y en Y. Entonces, X dijimos de que era la magnitud por el coseno del ángulo. Y Y dijimos que es la magnitud por el seno del ángulo. Muy bien. Entonces, allí vamos a calcular. Entonces, tenemos que colocar los valores que tenemos. Entonces, miren, ¿cuál es la magnitud del vector A? ¿Cuál es la magnitud del vector A? 50, profe, no. Magnitud es 20. ¿Sí? Es 20. Entonces aquí tiene que ser 20 coseno y el ángulo es 50. Eso se tiene que hacer en la calculadora. Ahorita vamos a... Y aquí va a ser igual, miren, 20, este es seno de 50 grados. Bien, entonces, si usted se da cuenta, acá tengo otra imagen. ¿Usted se da cuenta? Entonces, para los que tienen pues ahí su calculadora, por favor, a esta operación. ¿Sí? Los que no, pues para el día de mañana, para el día jueves, les recomendaría que tengan calculadora. Si no, que descarguen en su teléfono la calculadora para poder hacer. ¿Sí? En ese momento estoy descargando yo una en mi teléfono para poder mostrarles cuál es. Ya encontré el nombre de la otra calculadora, que esta en estructura se parece más a la calculadora a la que nosotros estamos acostumbrados, que se llama Stellar Scientific Calculator.
Así se llama la otra calculadora. Esta es la que les voy a mostrar. MATLAB es una calculadora graficadora de tabla, pues nos permite más opciones, pero por lo que necesitamos hacer, únicamente esta nos quedaría bien. Ahora les voy a mostrar cómo es la calculadora para que ustedes se den cuenta. ¿Alguien ya hizo esa operación? Coseno me dio 12.85. Bien, 12.85. Y en el otro me dio 15.32. 15.32. Muchas gracias. Entonces, así, rapidito les muestro. Entonces, acá está la calculadora que bueno, pues ahí está el teléfono para que puedan ver, pues por la forma que tiene, es la que más se parece, ¿verdad? Y esta es la Stellar Scientific Calculator. Esta es la que descargué, esta es una aplicación, no es la que trae el teléfono, esta hay que descargarla. Profe, Sí, le escucho. yo también descargué una, pero no sé si es esta. Ahorita vamos a ver. Bueno, por lo que yo miro, mire, la cuestión es de que tenga las funciones que necesitamos, ¿sí? Puede ser cualquiera. Yo estas son las que he utilizado, ¿verdad? La cuestión es de que podamos hacer lo que necesitamos hacer. Muy bien. Ahí está. Entonces, esos son los valores y esa es la idea general de cómo calcular componentes. Así, rápidamente, quiero hacer el vector C. Ahora, ¿por qué? Habíamos dicho que este valor, ¿sí? El ángulo tiene que estar respecto al eje X, pero si se dan cuenta es el 18, no está respecto al eje X, está respecto al eje Y. Entonces, hay que encontrar cuál es su ángulo correspondiente al eje X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando no lo tengamos de esta manera, vamos a decir 90 menos el ángulo que tenemos ahí. Entonces, 90 menos 18. 72. Muy bien, entonces ahí vamos a tener 72. Es decir, que entonces, con el ángulo que nosotros vamos a trabajar es de 72 grados. Eso es muy importante. Entonces, miren, la magnitud del vector C es 8 kilómetros. Y el ángulo, ya lo encontramos, es 72. No 18, porque ese está medido con el eje Y y tiene que ser medido con el eje X. Entonces acá, miren, tendría entonces la componente en X sería magnitud por coseno del ángulo, 72. Y la componente en Y sería magnitud por el seno del ángulo, 72. Entonces en la calculadora hacemos, se coloca el número 8, se presiona la tecla de coseno y luego el 72 y se da igual. Y allí a mí me da un valor de 2.47. Ustedes me dirán si les da lo mismo. Sí, profe. Sí. Y en el otro dice seno. Normalmente en las calculadoras no aparece así como yo le estoy abreviando, seno, sino aparece
Sin, esto es porque viene del inglés, ¿sí? Entonces se presiona la tecla sin que aparece en la calculadora y el 72. Y entonces ahí nos da 7 punto aproximado 61. Y eso sería. Esa es la parte con la que se va a iniciar a resolver un método analítico para la suma de vectores. ¿Será que estamos claros en cómo calcular entonces aquí las componentes? ¿Tienen alguna duda? No, profe, no está claro. Profe.